Estamos avanzando ya rumbo al cierre de esta carta en la carta de Corintios. Y acompáñame al capítulo 15. Estamos muy cerca de la conclusión, pero antes de entrar de lleno a este capítulo, seguramente has notado que durante los últimos mensajes hemos visto a Pablo, a través del Espíritu Santo, resaltando algunas incongruencias que había en la iglesia. Y estos asuntos que había que tratar eran relevantes, y esta palabra creo que es clave, eran relevantes para que la fe de las personas que han creído en Jesucristo fueran maduros en la fe. ¿Recuerdas por ahí que hablábamos sobre el cuerpo de Cristo y sobre la función de los dones, y hablábamos también que uno de los propósitos es la edificación mutua del creyente? Pero se resaltan muchas incongruencias en la iglesia de Corinto de lo que creen con lo que hacen, porque ellos abundaban en los dones, pero no vivían como si tuvieran amor. Entonces aquí había un terreno peligroso que estaban pisando los corintios, y Pablo pues necesitaba advertirles, como si ahorita un niño se sale corriendo hacia la calle de Gómez Farías, pues los adultos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a parar, ¿verdad? Entonces Pablo está haciendo lo mismo aquí con los creyentes que están corriendo hacia un terreno peligroso donde puede caer el creyente. Y vimos que había problemas de división, acuérdate en los primeros capítulos. Luego vimos que había problemas en las relaciones entre los mismos creyentes. Tenían dudas sobre el matrimonio, sobre el casarse o no. Luego también traían un conflicto ahí sobre la libertad, ¿no? Si podían o no comer de lo sacrificado a los ídolos. Y las últimas 3 lecciones o 3 capítulos fueron sobre los dones, ¿no? Había un mal uso de ellos, pero hasta ahorita estos temas eran relevantes. El tema que va a tratar en el capítulo 15, más que relevante, es fundamental para ti y para mí, y lo fue también para ellos, porque es uno de los pilares de la fe de los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor. Ahora, te decía, bajo el contexto donde se está dando esta carta, que es la iglesia de Corinto, no habían pasado muchos años desde que el Señor Jesucristo había muerto y había sido resucitado. Sin embargo, el no abundar en la palabra, en la doctrina, lo que dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión, y empezar a abundar en los dones, comenzó a traer doctrinas a la gente de Corinto. ¿Y qué tipo de doctrinas? Bueno, déjame platicarte un dato histórico. En Corinto declaraban que no había resurrección. Había muchas corrientes. Los griegos no creían en la resurrección. Los griegos y sus filósofos creían o enseñaban que el cuerpo era una prisión del alma, y que mientras más pronto se liberara el alma de este cuerpo de muerte, mejor le iría a la persona. Ese es un pensamiento que tenían los griegos. Entonces, esa forma de pensar estaba llegando a permearse en los creyentes. Y ahora, si no hay resurrección, híjole, Pablo va a tocar unos puntos aquí muy controversiales de, si no creen en la resurrección, entonces ¿qué hacen aquí? Básicamente va a ser la pregunta. ¿Cuántos de aquí se han puesto a pensar qué viene después de la muerte? ¿Alguien aquí ha tenido esos momentos filosóficos de, bueno, pues ya me quedan 20, 30, 10 años, ¿y qué sigue después de aquí? Creo que como humanos todos hemos pensado en la muerte, pero ¿y qué sigue después de la muerte? Mucha gente dice, bueno, pues ya en cuanto me muera me entierran y se acabó este plano, ¿no? Eso es lo que pensaban también los griegos, y decían, bueno, pues el alma se regresa como al cosmos y vuelve otra vez la materia a la tierra, y pues es un ciclo, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae una noticia muy importante que comprender. Y fíjate, la palabra evangelio son noticias.
de hecho la palabra correcta es evangelión, ¿no? Y lo hacían en el sentido de, hey, tenemos una noticia que dar, evangelión, evangelión, gritaban en los pueblos romanos. Y era, juntas a las personas para darles una noticia. Bueno, el evangelio de Jesucristo es una noticia sobre qué hay después de la muerte. Fíjate, a lo mejor es la primera vez que tú escuchas este tema, o quizás ya lo has escuchado en otras ocasiones o en otras predicaciones, pero quizás si ya lo habías escuchado, puedes decir, no había pensado mucho en el tema, o a lo mejor has pensado, pues como no lo entiendo, mejor lo guardo en el cajón donde no lo vea, y como decía ayer mi hermano, si no lo veo no existe, ¿no? Pero no es así, tenemos que entender algo sobre la resurrección, y Pablo va a ocupar toda una porción para hablarnos de la resurrección. Ahora, repito, a lo mejor nunca habías escuchado de esto, a lo mejor sí, pero no le habías puesto tanta atención, o a lo mejor sí y lo estás omitiendo, pero esta es una verdad que yo te invito a que la conozcas, y una vez que la conozcas la puedas vivir. Vamos a la palabra y hasta ahorita empezamos ya verso a verso. Dice así capítulo 15. Si se dan cuenta, el capítulo 15 son 58 versículos, lo cual no lo vamos a acabar el día de hoy. Lo vamos a dividir, si Dios permite, en 3 partes, si no es que se viene una cuarta, pero creo que en 3 partes. ¿Por qué? Porque es como cuando te metes a nadar al mar y hay partes donde tocas o puedes ver con unos gogles, pero hay partes donde no puedes ver, ¿no? Y donde necesitas sumergirte y a lo mejor necesitas un tanque de oxígeno. Pues algo así es este capítulo, es tan profundo que probablemente en una sola visita no lo completemos, pero va a ser muy interesante ver todo lo que hay aquí. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Señor, ponemos delante de ti este tiempo. Te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos tener una esperanza de vida eterna. Te pido que el día de hoy nos enseñes los principios bíblicos de la resurrección. Sabemos que hay muchos pensamientos respecto a la vida después de la muerte. Sabemos que hay muchas ideas que pueden estar en nuestra cabeza sobre esto, pero yo te pido que tú a través de tu palabra nos digas cuál es la verdad, que nos muestres cuáles son las pruebas de esta verdad y que nos ayudes a confiar en ellas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, empieza este texto así, dice: además os declaro, ahora les hago saber. Va a cambiar completamente el tema de lo que venía hablando en los capítulos anteriores para recordarnos algo importante, que es la buena noticia de la salvación. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, que son la noticia. Pero ¿cuál evangelio? Dice aquí: el que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveras. Pablo va a partir de un punto en común para todos los que escuchan o leyeron esta carta, que es pues, el evangelio. Si está hablando a hermanos es porque creyeron en el mismo evangelio que Pablo. Si tú y yo estamos aquí y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, entonces el punto de partida es el mismo, el evangelio que nos ha predicado. Ahora, es bien importante, mis hermanos, recordar el evangelio de Cristo, y Pablo lo va a hacer en los próximos versículos, porque hay muchos evangelios hoy en día. Hay buenas noticias sobre ciertos temas que no necesariamente es el evangelio de Cristo. Pero fíjate, aquí hay algo peculiar, y si tú eres de los que acostumbran a subrayar su Biblia, pueden encerrar o subrayar 3 palabras, que es el evangelio que he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveras. Una de las características de haber escuchado el evangelio de Cristo es que lo recibas, pero no solo eso, que perseveres en él, porque hay muchos evangelios que la gente recibe con mucho ánimo, como dice la parábola del sembrador, viene, se congrega, se involucra en la iglesia, pero a la primera de las pruebas, ¿qué pasa? Se alejan, ¿no? Entonces, pues no se perseveró, ¿no?
Y dices tú, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Si lo veíamos tan metido, estaba tan involucrado, tan comprometido, porque quizás el evangelio que recibió no era el evangelio de Jesucristo, el cual te lleva a perseverar. El evangelio de Cristo te lleva a perseverar. Y así dice, por el cual, versículo 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Este verso 2 nos habla que el evangelio tiene poder. ¿Alguien sabe dónde dice eso? ¿El evangelio es poder de Dios? A ver si... Romanos, sí se acuerdan de Romanos. Bueno, ellos todavía no estaban cuando estudiamos Romanos, pero es uno de los textos más maravillosos que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. No es para darme las cosas que yo quiero, es poder de Dios para salvación. Y Dios nos da las cosas que queremos y que necesitamos, eso no está peleado. Pero si alguien comparte el evangelio para poder vender una mejor vida ahora, ese no es el evangelio de Cristo, entonces no van a perseverar. Ayer estábamos platicando con unos primos que nos juntamos y pues nos preguntaban sobre la iglesia. De hecho estamos orando ya por ellos. Se llama Agustín y Luis, es parte de la familia de mi papá. Dijeron que dentro de 8 días van a venir, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero ellos están completamente, no conocen o no tienen una noción del evangelio, ¿no? Y le decía a Dian, es que nosotros necesitamos hacer el evangelio con ellos, o sea, no podemos aislarnos de sus reuniones porque son reuniones donde hay alcohol y hay cigarro y todo, pero no participamos de eso nosotros, sin embargo estamos con ellos. Y en esa reunión ellos nos preguntaron, oigan, ¿y qué onda? ¿Cómo va la iglesia? Y empezamos ahí a compartirles. Les despertó el interés de conocer qué estamos estudiando, porque dice, sí, mi papá me quiere llevar a la iglesia, pero pues no quiero, como que no me llama la atención. Pero estamos orando porque ellos ya tienen una cosquilla de escucharla, ¿no? Y si yo les hablo de un evangelio donde todo les va a ir bien, donde van a conseguir la casa que quieren, el coche que quieren, es un gran desperdicio desaprovechar el interés de alguien de conocer al Señor. Entonces el evangelio no son las buenas noticias sobre lo que tú quieres escuchar, sino sobre el problema que tú y yo tenemos cuando nacemos, que es la muerte. Entonces, aquí Pablo dice algo muy cierto. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. El problema de muchos simpatizantes cristianos, y así lo quiero etiquetar, porque hay muchas personas que son simpatizantes del cristianismo, porque está de moda, porque ven los conciertos muy padres, o porque lloran, o porque te generan una sensación emotiva. Creen algo al principio, pero lo que dice aquí Pablo es muy triste y dice, si no retienes la palabra, creíste en vano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que creíste no fue cierto. Y eso es muy peligroso y muy triste, porque la buena noticia que tú y yo compartimos de salvación no se trata de resolver problemas temporales, se trata de resolver problemas eternos. Y aquí ya te estoy encaminando al tema de la resurrección. Porque los problemas que tú y yo tenemos ahorita en este mundo, si estamos padeciendo de deudas, de alguna enfermedad, si estamos padeciendo de problemas personales o con familiares, eso se va a acabar el día que tú te mueras, mi hermano. Pero el problema eterno, ese no acaba. Ese es el problema que Pablo está y nos va a mostrar aquí en los siguientes versículos y que el Señor Jesucristo vino a resolver. Versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue eso? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y mira, subraya estas dos palabras, murió y resucitó, porque esos son los dos pilares del Evangelio. Y luego aquí, estos dos pilares del Evangelio nos va a mostrar Pablo.
bueno, cuando tú quieras compartir el evangelio a alguien, pues estos dos versículos resumen toda la buena noticia. Pero aquí Pablo va a presentar algo más profundo. Pablo menciona conforme a las escrituras 2 veces, si te das cuenta. Lo menciona en el versículo 3 y lo menciona en el versículo 4. ¿Qué sustenta la buena noticia de salvación? Punto número 1, las escrituras. Conforme a las escrituras es que este evento de salvación de Jesucristo estaba profetizado 700 años antes en Isaías 53, 3:5. Acompáñame allá. 700 años antes de que Jesús naciera, un profeta llamado Isaías escribía lo siguiente, o decía lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años estaba profetizada la crucifixión. No solo eso, sino también 1000 años antes. Vámonos todavía a viajar al pasado, otros 1000 años antes, y vámonos al Salmo 16. Salmo 16, 9 y 10. Donde se profetiza la resurrección. Un salmo de David. Dice así, Salmo 16, 9 y 10. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dices tú: oye, pero esto lo escribió David. Oye, pero David murió y su tumba existe. Pero ¿te acuerdas que había una promesa que sobre el linaje de David vendría ¿quién? El Cristo. Y está hablando aquí sobre Cristo, que no quedaría su alma en el Seol, ni su santo vería corrupción. Entonces 1000 años se profetiza la resurrección, 700 años se profetiza la muerte, y entonces la primer prueba o testigo que tenemos del Evangelio es que está en las Escrituras. Y Pablo está llevando a los corintios a ver las Escrituras. Pero no solo eso, versículo 5, vamos a ver otra prueba de que esto es verdad. Dice, versículo 5, bueno, vámonos desde el 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y que apareció a quién? ¿Y después a quién? Entonces hubo testigos oculares. El primero fue Pedro. Cefas, cuando habla de Cefas, es Pedro, y Pedro era como el líder de los discípulos. Pero no solo eso, no solamente a Pedro, sino también a los apóstoles más cercanos, al círculo íntimo de Jesús. Ok, dices a lo mejor, bueno, pero pues estos cuates a lo mejor se lo inventaron para que no se burlaran de ellos. Ok, va otra prueba más. Tercera evidencia de la resurrección. ¿Qué dice el versículo 6? ¿A cuántos? A 500 personas más a la vez, de los cuales muchos aún viven, obviamente cuando se escribió esta carta, y otros ya duermen. Pablo les dice, ok, no le quieres creer a Pedro, no le quieres creer a los apóstoles, hubo 500 personas que lo vieron, algunos todavía viven, entonces, pues, ¿quieres ir a verificar la resurrección? Ve con estas personas. Pero muchos han querido tirar este argumento de la resurrección diciendo, bueno, fue una visión colectiva por el deseo de querer ver a su maestro y por eso lo vieron. Eso no dice en la palabra. Hubo un testigo más, acompáñame al 7. ¿Quién más vio a Jesús resucitado? Jacobo o Santiago, dependiendo la versión. Vamos a ver que en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo? Era el medio hermano de Jesús. Fíjate, aquí hay algo bien interesante porque puedes ir como descartando. Dices, bueno, Pedro y los apóstoles estimaban mucho a Jesús. Los 500, a lo mejor extrañaban mucho a Jesús.
Pero bien interesante que Jacobo, su medio hermano, también lo menciona aquí. Y fíjate, en Juan 7:5, no vayas para allá, menciona que ni los hermanos de Jesús creían en él. O sea, los hermanos de Jesús decían, pues sí, anda en sus rollos, ¿no? Y no creían en Jesús. Pero cuando tú vas al libro de Santiago, así a la carta de Santiago, que es Jacobo, te vas a dar cuenta que Jacobo se presenta como el siervo de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué momento no creíste cuando él estaba en la tierra y en qué momento cuando él resucitó? Ahora te llamas su siervo. Pero mira, hasta aquí puedes decir todavía, bueno, es gente cercana a Jesús, la que dijo que lo vio resucitado. Pues vamos a un sexto ejemplo, bueno, no ejemplo, sino una sexta aparición y sexta evidencia de la resurrección de Jesús, que está en el siguiente versículo. ¿A quién se le apareció? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. ¿Quién era Pablo antes de que se le apareciera a Jesús? Era Saulo, era su nombre, pero ¿qué hacía Pablo o qué hacía Saulo? Perseguía a cristianos, a gente que creía en Jesucristo. No solamente se conformaba en llamarlos locos, los perseguía, los hacía blasfemar y buscaba desaparecer y exterminar todo el cristianismo. Era un enemigo de Dios. Ahora, cuando se le aparece Jesús a Pablo, a Saulo se convierte en Pablo, y a partir de ahí hay una transformación de Saulo, ¿te das cuenta? Ahora ya no es un perseguidor, sino ya es un apóstol. Entonces, un enemigo de Cristo lo vio resucitado y ahora se llena su vida de predicar el evangelio. ¿No te preguntas qué loco haría eso? Fíjate, ellos vieron a Cristo resucitado. La fe que tú y yo hoy tenemos es por estos hombres valientes que vieron a Jesús regresar nuevamente en un cuerpo glorificado. Y para pensar esto, ponte a pensar. ¿Te acuerdas cuando estaban crucificando a Jesús? ¿Dónde estaban los apóstoles? Estaban todos miedosos, todos dispersos, todos temerosos. ¿Qué pasó con esos hombres cobardes que después de estar escondidos y negando a Jesús, decidieron ser mártires de la iglesia a partir de su resurrección? Cuando ellos vieron físicamente que, oye, esto no es un cuento, esto es verdadero, completamente se volcaron a que todo mundo viera que la resurrección es real, porque lo vieron en Jesús. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Acompáñame al versículo 10. Dice Pablo, hablando de que él fue el último que recibió esta evidencia de la resurrección, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo maravilloso del Evangelio es que es un regalo, es una gracia, es un favor que tú y yo recibimos, y que al recibir esta buena noticia, pues no solamente decimos, pues qué padre, ¿no? No, somos transformados como Pablo, somos quitados del miedo y de la ansiedad que nos da la muerte, porque date cuenta, antes de conocer al Señor teníamos miedo a la muerte. Bueno, algunos todavía tenemos miedo porque que tenemos hijos, ¿no? Pero Dios trata con nosotros en ese aspecto. Pero quitando de la ecuación esa parte emocional o familiar de no, es que si me muero, ¿quién va a ver por mis hijos? Porque es algo normal. El miedo que tenías de qué va a pasar después de morir es quitado, porque ahora sabes que hay una vida eterna, vas a resucitar junto con Él. Pero fíjate, en este versículo, en el 11, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, hablando de, así predican los apóstoles, así predico yo, que Cristo murió y resucitó, y así tú lo creíste. Y hasta este punto, te digo, te das cuenta de la importancia de creer en la resurrección, porque muchas personas creen en Jesús, muchas multitudes siguieron a Jesús, pero pocos lo vieron resucitado, y los que lo vieron resucitado fueron transformados abismalmente
del miedo hacia la esperanza. Ahora, un evangelio que es predicado sin la resurrección de Cristo va a tener el mismo efecto que todas las multitudes que comieron de los panes y de los peces, que vieron los milagros de los ciegos y de los paralíticos, que cuando llegaron las pruebas y la crucifixión, simplemente abandonaron al Señor. Pero un evangelio que predica la muerte y la resurrección va a mantener al creyente persistiendo en su palabra y en su conocimiento. Ahora, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Te das cuenta? En la iglesia ya se había metido esta idea, que no había resurrección. Pero si la esencia del evangelio es tener una vida eterna, ¿en qué momento quitas de la ecuación la resurrección de Cristo? Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Qué terrible consecuencia es creer un evangelio donde no va a haber una resurrección, ¿te das cuenta? Y aquí Pablo les está diciendo esto. Y les dice en el 14: y si Cristo no resucitó, ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia? Vana es nuestra fe. Prácticamente dice, pues no pierdas el tiempo, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué están aquí haciendo iglesia? Si Cristo no resucitó, pues ya cada quien vaya a su casa, ¿no? Vana es nuestra fe. Esto está muy grueso porque no solamente dice vana es la fe, sino también dice somos hallados falsos testigos, es decir, somos mentirosos todos los que estamos predicando el evangelio, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y esto es lo más grueso: aún estás en tus delitos, aún estás en tus pecados. Si tú no crees en la resurrección, pues indirectamente estás diciendo Cristo tampoco resucitó, y como no resucitó, no hubo el pago del pecado que es la muerte, y por lo tanto todavía esa deuda está en mi cuenta bancaria, por lo tanto estoy muerto eterno. ¿Te das cuenta lo peligroso que es sacar la resurrección del evangelio? Pablo es muy crudo, sí es muy crudo en esta parte, pero es importante no perder de vista el pilar de la resurrección. Ahora, tú puedes decir, bueno, si ellos estaban creyendo que no había resurrección, pues ¿por qué seguían ahí juntos, no? ¿Por qué seguían reunidos? Fíjate, los cristianos en Corinto no estaban negando la resurrección de Cristo, porque por algo seguían ellos siendo iglesia. Ellos estaban negando la resurrección de las personas. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio, había muchas corrientes, los estoicos, los gnósticos, los afroditas, y había muchas corrientes de pensamiento en Grecia. Ellos decían, ¿cómo voy a resucitar en un cuerpo de pudrición? ¿Alguien se le ha echado a perder una carne, un bistec en el refrigerador porque no enfrió? ¿A qué huele? Apesta horrible, así es uno de los olores más fétidos y horribles, una carne echada a perder. Pues ahora imagínate, decían los estoicos, ¿cómo es posible que alguien vaya a resucitar en un cuerpo podrido? ¿No? Porque ellos asimilaban que el cuerpo en el que resucitabas iba a ser ese cuerpo con el que te moriste. Imagínate, si te moriste a los 100 años, pues ¿cómo ibas a resucitar en un cuerpo de 100 años? Esto era lo que ellos consideraban como absurdo, que no era posible resucitar, ¿no? Pero los corintios, en su mezcla de pensamientos, estaban siendo influenciados por esta filosofía, y lo cual consideraba esto, ¿no? Pero también acuérdate que estaban los judíos de la corriente de los saduceos, que ellos tampoco creían en la resurrección. Entonces tienes a cristianos creyendo que vamos a vivir para siempre, pero no en cuerpos resucitados. Y aquí, ojo, y un paréntesis, muchos de aquí probablemente tengamos esa idea de que sí vamos a resucitar, pero pues va a ser como un humito, y se va a ir al cosmos o se va a ir al cielo, pero no es lo que nos dice el capítulo 15 de Corintios. Vamos a ver que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Va a poner ahí Pablo más adelante unos ejemplos de una semilla y una planta, no me quiero adelantar, pero primera gran verdad, vamos a resucitar en un cuerpo. ¿Cómo?
el Señor ya nos dejará verlo el día que sea. Algunos dicen que no es tu mismo cuerpo, porque no sé si recuerdas cuando Jesús resucitó, que no lo reconocían, que tuvo que hacerse visible y manifestarse. ¿Por qué? Porque probablemente no era el mismo cuerpo. Eso ya es un pensamiento un poco más de suposición. Pero aquí lo que nos dice la verdad, la palabra es que va a haber una resurrección en un cuerpo glorificado. Ahora, versículo 19. Ya estamos acabando esta primera porción donde Pablo pone muy claro lo absurdo que es dejar de creer en la resurrección y por qué es vana la fe si no se cree en esto. Pero versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no solamente los que estamos escuchando esto, sino todas las personas, grandes misioneros, grandes evangelistas de la historia. Si nosotros no creemos en la resurrección, estamos diciendo que pues, no valió la pena nada de lo que vivieron. Versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Si suprimes esta verdad del Evangelio, que es la resurrección, es un grave error. Pero no solo eso. Si nuestra esperanza en Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Quién de aquí cree en la resurrección? Es un pilar fundamental, mi hermano. Quizás aquí tienes dudas, quizás aquí dices, pero ¿cómo va a ser eso? El Señor no te manda a explicarlo, te manda a creerlo. Y esa es nuestra tarea, creer la resurrección. ¿Por qué? Porque si va a ser en tu mismo cuerpo, con tu misma lonja, con tu mismo cachete, eso es irrelevante, mi hermano. Lo real es que vas a resucitar con Cristo, porque dice la palabra eso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y luego los que estamos aquí seremos arrebatados. Pero no me quiero adelantar a esa parte de Corintios, sino la verdad es que el cristiano espera una resurrección. Si tú como creyente piensas que solamente Jesús va a obrar en esta vida, dice aquí, que somos los más dignos de conmiseración. Ahora, quiero aclarar algo. Es cierto que ser cristiano puede resolver muchos problemas. Yo estoy consciente que cuando alguien se acerca a Cristo, si trae un problema de adicciones a las drogas, al alcohol, a la mentira, a la pornografía, lo que tú quieras, una adicción, completamente dado a eso, cuando se acerca uno a Cristo es librado de esa esclavitud, esas cadenas, y su vida y la vida de los que le rodean obviamente mejora. ¿Quiénes de aquí conocen de casos así de personas alcohólicas que fueron restaurados y su vida floreció? Esa es una verdad. O sea, el Evangelio trae como un buen resultado vidas restauradas y resuelve muchos problemas, pero también trae otros problemas. Esa es otra realidad que a veces no contamos cuando predicamos. También va a traer otros problemas. Ahora, para los que son nuevos, Bri y Juan, ¿no? Pero esos problemas que vienen van a ser muy distintos a los que tuvieron antes de conocer al Señor. Dice el libro de Eclesiastés, no vamos a ir para allá, pero termina este libro diciendo que vio poco valor al final de la vida si solamente tenemos esta vida para vivir. Es tan rápida esta vida. ¿Cuánto te gusta? ¿80, 90 años? ¿Te has preguntado cuántos años voy a vivir? Yo a veces sí pienso, ¿no? Yo digo, yo creo que unos 80, hasta los 80 yo creo que ya. Pero eso yo lo estoy así como fumando, ¿no? El Señor a lo mejor dice, necio, mañana puedo venir por tu alma. Hacemos planes pensando cuántos años vamos a vivir, pero lo que te digo tiene un término, tiene una caducidad, y como dice Salomón, todo es vanidad, todo se acaba, todo se marchita. Velo en una planta, velo en una flor. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una planta y cuánto dura la flor, ¿no? Dura muy poquito. Así es la vida del hombre. Ahora, déjame terminar con esto, mi hermano, porque puedes decir, ok, yo creo en la resurrección. De aquí puedes salir con esa idea. Pero no solamente es creerlo, porque dice la palabra que los demonios también creen. ¿En qué?
tiemblan. O sea, lo importante de creer esto es vivir bajo lo que creemos. Yo no puedo decir, yo creo que la coca hace daño y me vean aquí con mi coca. Sería incongruente, ¿están de acuerdo? Yo puedo decir que creo en que la coca no es buena para mí y no la tomo, aunque sí me gusta, pero no soy fan tanto, ¿no? Pero tú en el tema de la resurrección, y pongo estos ejemplos para ilustrar, pero en el tema de la resurrección tú no puedes decir, creo en la resurrección y estar afanado por las cosas que no son de la resurrección. Acompáñame a Romanos 6. Con este texto vamos a ir cerrando esta primera parte de lo importante que es la resurrección para nuestra fe. Creo que Pablo sí ocupó algunos ejemplos muy, muy crudos, pero muy necesarios para poder entender que no podemos dejar de pensar en la resurrección y quitarla de la ecuación. Romanos 6, versículo 4. Ya está hablando en lenguas ahí, André. Alguien que le interprete, su mamá. ¿Qué dice Romanos 6, 4 al 6? ¿Quién me ayuda a leerlo? Porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros abundemos en vida nueva. Porque si fuimos pintados juntamente con Él, Plantados, ajá. en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la resurrección, ¿te das cuenta? O sea, si somos sepultados en la muerte, si creemos en la muerte de Cristo, si abrazamos y somos bautizados en su muerte, en su crucifixión, no solamente queda ahí, dice también andemos en vida nueva. Es lo que hemos visto una vez que mueres a tu antiguo hombre, naces como una nueva criatura. Pero dice aquí también, así también lo seremos en la resurrección. También en esta parte vamos a ser partícipes de Cristo. ¿Y qué dice el 6, mi hermano? Ahí mismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, creer en la muerte de Cristo y en la resurrección va a traer una consecuencia, va a traer un resultado. Y ese resultado es que no sirvamos más al pecado. Si tú dices creer en esto, pero aún no vives como esto, es como el ejemplo que te digo de la Coca-Cola. Es absurdo, es incongruente decir que crees en algo y no vivirlo. Y luego más adelante en este mismo capítulo cierra Pablo este pensamiento en el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en todos sus deseos, en todas sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay un resultado de creer en esta verdad de la resurrección. Mira, nos vamos a afanar. ¿Qué pasó? ¿Alguien es una camioneta gris estacionada aquí? ¿Una camioneta gris? No. Va. Hay una verdad que podemos creer, pero si no la vivimos, de nada sirve. Yo puedo creer que esta silla que está aquí está solita, tiene la suficiente capacidad para soportar mi peso si yo voy y me siento, ¿no? O sea, puedo decir, sí, pues está bien hecha, veo que tiene sus 4 patas, veo que tiene su respaldo, y si me siento, pues me va a aguantar, ¿no? Mis 80 y tantos kilos, no diré cuántos, ¿no? Pero si yo no la uso, me voy a cansar. O sea, si yo aquí me quedo parado 2 días, 3 días, una semana, de nada sirve que la silla sea lo suficientemente fuerte para hacerme descansar si yo no voy y me siento. Lo mismo sucede con esta verdad de la resurrección y del Evangelio. Si tú crees que el Señor te resucitará
pero vives una vida como si no te fuera a resucitar y estás afanado por el mañana y estás afanado por las cosas de este mundo y no piensas que todo esto es temporal y tu mente no es renovada bajo el entendimiento de la eternidad, es como este ejemplo, no descansas en la silla de la eternidad. Y aquí la invitación que el Señor nos quiere hacer a todos nosotros es, pensemos en estas verdades del Evangelio, no todo es esta vida, pensemos en la resurrección, porque mira, a lo mejor tú no dices, no, yo no creo en la resurrección como lo hacían los corintios, pero con nuestra vida a veces sí reflejamos que no creemos porque estamos tan afanados por otras cosas que nos olvidamos de esto, ¿no? Y cuando tú entiendes que todos en tu alrededor tienen el mismo problema de una muerte eterna, pues el acto de amor es buscar la forma de llevarlos a los pies de Cristo para que también ellos puedan disfrutar de esta vida eterna. Por eso oramos por familiares, por eso oramos por amigos, por compañeros de trabajo. Date cuenta, o sea, tú quieres no solamente que resuelvan su problema terrenal, quieres que resuelvan su problema eterno, que es la muerte eterna. Entonces, en este sentido, abracemos esta verdad de la resurrección y vivamos junto a nuestro Señor, creyendo que en algún momento vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Les parece si nos ponemos de pie? No, entonces no es de nadie una camioneta gris, ¿verdad? Santo Quito que está, veo al Señor ahí asomado como ya medio gruñón. ¿No, verdad? Bueno, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, venimos ante ti, Padre, agradecidos por la palabra que nos has dado. Gracias por la esperanza eterna de tu muerte y de tu resurrección. Es que hoy podemos caminar en nuestra fe de forma segura. Creemos que en el momento que tú así lo decidas en esta eternidad, vamos a ser resucitados junto contigo. Señor, no dejes que los afanes de esta vida, las presiones de esta sociedad, la vanagloria también de lo económico o del poder, Señor, nos quiten o nos nublen esta verdad de la resurrección. Sabemos que nuestro paso por esta vida es temporal, que solamente nos has regalado algunos cuantos años, que seríamos muy necios enfocando todos nuestros esfuerzos solamente en lo terrenal, en lo que se va a caducar y descuidar lo eterno, Señor. Yo te pido esta mañana que traigas al corazón de cada uno de mis hermanos esta verdad de la resurrección y que ellos puedan vivir conforme a esto, Señor. Si alguien aquí también no cree en esto, Señor, convéncele, Padre. Tu Espíritu es el que se encarga de convencer de estas verdades, nosotros de predicarlas solamente. Y si hemos creído en esto, ayúdanos a vivir conforme a la verdad que tú manifiestas en tu palabra, caminando seguros, Señor, que en aquel día seremos resucitados juntamente contigo. Te doy gracias por esta reunión, gracias por cada uno de los que estamos aquí y también por los que no pudieron venir, Señor. Permíteles que a través de el Espíritu Santo puedan ser reconfortados y animados en esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos.